Hola, mi nombre es Paula Jiménez y junto con mis compañeros les vamos a hablar sobre la genética y el ADN. En los seres vivos, la información genética está contenida en el ADN, que es la molécula responsable de almacenar las instrucciones necesarias para la síntesis de proteínas específicas. Esta información no solo está ahí guardada, sino que sigue un flujo, es decir, va desde el ADN hacia las proteínas y lo hace a través de la síntesis de ARN mensajero que actúa como un intermediario. A este camino se le conoce como el flujo de la información genética y esta se divide en dos etapas, la transcripción y la traducción. En la transcripción, una parte del ADN se copia para formar ARN mensajero y luego de este, en la traducción, el ARN se usa como molde para construir proteínas que son esenciales para las funciones del organismo. Entonces, la genética es el campo que estudia cómo se transmite esta información, cómo se replica y cómo se expresa para que cada célula funcione correctamente. También es clave para entender enfermedades, mutaciones y cómo heredamos ciertas características también. Así que básicamente en resumen, el ADN contiene la información genética y la genética estudia cómo esa información se maneja dentro del organismo para que todo funcione como debe ser correctamente. Buenos días, mi nombre es Wendy Cortés y les vengo a hablar sobre los genes y cromosomas. El concepto de gen ha ido variando con el tiempo y a medida que se ha implementado el conocimiento acerca de la estructura de los genes resulta cada vez más complicado hacer una definición molecular y aplicación general. Por otro lado, los genes de los organismos eucariotos están, por tanto, formados por una serie de secuencias codificadoras denominadas exones, separadas por un conjunto de segmentos que no les podemos llamar intrones. A continuación les hablaré un poco de los cromosomas. La recopilación del ADN y la distribución ordenada de cada cromosoma entre las células hijas, seguramente estas no presentan acceso ni pérdidas de la información genética. Por lo tanto, este proceso de inactivación del cromosoma X produce cambios en la estructura cromática del cromosoma inactivado córpulo de Barr, que se vienen medidas por la participación de moléculas del ARN codificadas por el gen 6, el cual solo está activo en el cromosoma X inactivo. Bueno, vamos a hablar de alelos. El alelo es una de dos o más variaciones de una secuencia de ADN. Las personas heredan un alelo de cada progenitor. Los alelos pueden tener variación para cualquier ubicación genómica. Existen de tipo heterocigoto, donde el individuo presenta los genes de alelos distintos, y homocigotos de tipo dominantes, el cual existen dos genes de alelos iguales y dominantes, y recesivos. Un individuo homocigoto recesivo tiene dos copias idénticas de un alelo recesivo. Esto significa que para un rasgo determinado ha heredado el mismo alelo recesivo de ambos padres. En términos de genética, un homocigoto recesivo se representa con dos letras y pequeñas iguales como dos as minúsculas. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo maneja la clasificación de tipo variante presentada en una ubicación determinada, mientras que el fenotipo son rasgos observables de un organismo. Gracias. Mi nombre es Daniela Alejandra Gómez Rivera y voy a hablarles sobre las leyes de Mendel. Primera ley, la ley de la uniformidad de los híbridos. Al cruzar dos razas homocigotos para un carácter, todos los descendientes de la primera generación son idénticos, fenotípica y genotípicamente. Ejemplo, cruce de dos guisantes amarillos y verdes, sabiendo que los guisantes amarillos son dominantes, al cruce entre los otros guisantes dará un resultado 100% amarillos. Segunda ley, ley de la segregación de los caracteres. Los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos, de modo que cada gameto recibe un solo de los alelos. En resumen, quiere decir que una camada de hijos, todos van a tener
los rasgos de los padres. Sin embargo, el gen dominante tendrá un 75% de hijos y el gen no dominante tendrá un 25% de hijos parecidos a él. Explica la proporción del 3:1. Esto quiere decir que 3 de los hijos van a tener el gen dominante y 1 de los hijos va a tener el gen no dominante. Tercera ley, ley de la distribución independiente. Los alelos de diferentes genes se distribuyen de forma independiente durante la formación de los gametos, siempre que estén en cromosomas distintos. Es una mezcla entre individuos de las características de algunos genes dominantes van a prevalecer y las características de los genes no dominantes van a predecer. Sin embargo, están presentes en los genes de cada individuo. Por ejemplo, en una camada de 16 hijos se puede tener una proporción de 9:3:3:1, que quiere decir que 9 de los hijos tendrán los rasgos de los genes dominantes y 6 de los hijos tendrán una mezcla de los rasgos de los genes y un individuo tendrá rasgo de los genes no dominantes. Podemos tener en cuenta que la tercera ley de distribución independiente a veces se considera una extensión de la segunda ley de Mendel. Hay muchos factores que influyen en su importancia y uno de ellos es poder identificar esas enfermedades hereditarias y no solamente poder identificarlas sino también prevenirlas en su momento. Con todo el estudio genético de los virus y demás podría anticiparse la tecnología a estos acontecimientos. Adicionalmente, poder identificar que a partir de la genética es donde podemos encontrar nuestros rasgos familiares. También a partir de la genética podríamos llegar a identificar de esa manera micro cómo el ser humano ha evolucionado para convertirse en una versión macro. Entonces, entender todos estos, este estudio de la genética nos dará un buen contexto relacionado a la evolución del ser humano. Aparte, también los procesos genéticos han sido importantes porque han sido incluidos también en otras, han sido aplicados en otras ciencias y en otras ramas, como lo es la medicina, la agricultura y la biotecnología. Pero no solamente nosotros podríamos ver nuevamente la genética desde el campo científico, sino también verlo con una óptica de la bioética, porque este estudio de la genética desde sus inicios ha tenido algún tipo de controversias y ha estado envuelto en algunos, digámoslo así, escándalos, vinculándosele con algo que se llamó en su momento la eugenesia, que hace referencia al estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Entonces, a partir de allí, la genética, si no se hace basada en los principios bioéticos del respeto por la vida, por la dignidad humana y demás, podría llegar a tornarse en una práctica que podría estar atentando contra los derechos fundamentales del ser humano, de su integridad y todo lo relacionado con la autonomía del ser. Aún así, seguimos reconociendo que los avances científicos y tecnológicos nos han traído hasta aquí, pero aún así seguimos reconociendo que por encima de cualquier procedimiento científico se encuentra la dignidad humana, y nosotros en nuestro quehacer psicológico podríamos tomar referencia de muchísimas otras ciencias, pero también identificando que la vida humana y el valor del ser va por encima de cualquier otra ciencia.